Continúan las preocupaciones acerca del impacto económico que está causando la invasión y agresión bélica que Rusia inició en contra de Ucrania. Las sanciones impuestas por parte de gobiernos y empresas de países europeos occidentales y otros más como Estados Unidos, Canadá y Japón han provocado descontrol en los mercados de materias primas, de tipos de cambio, de tasas de interés y en los principales indicadores de las bolsas de valores en el mundo. Alteraciones que crean más incertidumbre alimentada por el rumbo que puedan tomar los acontecimientos en el corto plazo. Esta incertidumbre se refleja también en indicadores reales como la producción, inversión, consumo, flujos comerciales. Y para comprender en cuentas claras estos escenarios es que le agradezco a Janet Quiroz Zamora, subdirectora de Análisis Económico en Monex, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Janet. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Me da gusto saludarte a ti y al auditorio. A nosotros más porque, bueno, las distinciones que nos has hecho al aceptar invitaciones para analizar la información, hemos aprendido mucho contigo por tu capacidad de síntesis, sobre todo, bueno, porque proviene de una mujer exitosa en el sector financiero. Así que, bueno, pues empezaré por abusar justamente de ello, de tu capacidad de conocimiento y síntesis para que nos digas en dónde nos encontramos y por donde gustes empezar, tipos de cambio, tasas de interés, materias primas, por donde tú quieras. Pues sí, realmente, como bien lo comentas, Raimundo, en los últimos días se han sentido pues bastante severas pues las implicaciones que ha tenido esta invasión de Rusia a Ucrania y pues de ahí, o sea que hemos observado realmente una alta volatilidad en varios mercados. Empezaré con el mercado de tipo de cambio, en donde pues hemos visto que el peso en un inicio parecía pues bastante resiliente, y con esto me refiero a que pues estaba relativamente estable ante pues el estallido de esta guerra, pero bueno, conforme han ido pasando los días y también pues conforme ha incrementado las tensiones geopolíticas en torno pues a este tema en Europa del Este, pues hemos visto que el tipo de cambio peso dólar ya acumula una depreciación de casi el 5% desde que estalló pues esta guerra en Ucrania. Y esto, pues sin duda, ha tenido un comportamiento muy similar en otros indicadores importantes, en donde pues hemos visto un mayor impacto también en los precios de las materias primas, particularmente en aquellas que están más asociadas a la producción de Rusia, en donde pues ha destacado el comportamiento, por ejemplo, de algunos energéticos, de manera particular, el petróleo, sin duda, que pues ya en el último mes acumula un incremento de más del 40%. También un comportamiento similar hemos visto en los precios de gasolina, también de gas natural, que recordemos que Rusia es de los principales productores y también principales proveedores a algunos países europeos, como es el caso de Alemania, que sin duda destaca, dado que este país, Alemania, es la economía más grande de la eurozona y también pues la que da pues mucho soporte al resto. Entonces, pues tiene implicaciones importantes. También en estos últimos días en donde pues se han intensificado tanto por un lado los ataques a Ucrania, pero por el otro también las sanciones impuestas por países occidentales a Rusia. Y pues esto también ha provocado que veamos un repunte sin precedentes en las cotizaciones de algunos metales que se utilizan para la industria. Como hoy más temprano se dio a conocer este crecimiento bastante importante del níquel, en donde realmente vimos un repunte, pues te diría, de casi el 66%, en la semana de más del 200%, y esto lo que originó fue que se suspendiera la operación en la bolsa de commodities de Londres, este metal. También ha sido pues un caso parecido en el aluminio, en el cobre y en otros productos más. También sobre las materias primas hemos visto un repunte importante en el precio de algunos granos y cereales, en donde pues Ucrania es donde tiene una participación mucho más importante, y pues en este caso hemos visto que en el último mes el trigo, por ejemplo, ha aumentado pues 66%. Estamos hablando que
pues realmente es donde hemos visto el mayor impacto. Sin embargo, como ya lo comentabas, el resto de los mercados no se han visto excluidos. Por ejemplo, en el mercado de deuda, hemos visto que la demanda por instrumentos de refugio, como es la deuda, o sea, de Estados Unidos, la deuda de Alemania, pues ha aumentado el apetito por adquirir estos instrumentos, en donde los inversionistas pues han encontrado que pues evidentemente ante una coyuntura tan compleja, pues buscan reducir lo más posible su riesgo y pues incrementar, o sea, en donde pues de manera histórica se han visto menos pérdidas. De ahí, o sea que a pesar de que pues ya estamos próximos a una semana de que la Fed empiece a incrementar su tasa de interés de referencia, pues hemos visto descensos en las tasas de estos instrumentos. No así lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de México, en donde las tasas de largo plazo se han presionado pues de manera más importante ante esta alta aversión al riesgo o nerviosismo internacional y también ante pues la expectativa de que las presiones inflacionarias pueden durar más tiempo. Y finalmente comentarte que como lo anunciabas tú hace un momento, pues también los índices accionarios han presentado una alta volatilidad, pues también muy de la mano del resto de los mercados, en donde también pues varios de ellos o la mayoría pues ha registrado pérdidas en estos últimos días. Sí, Janet, desde luego el impacto que la gente que te está escuchando, particularmente en México, ha tenido que ver justamente con el temor a que la gasolina sufra incrementos de precio. Desde la Secretaría de Hacienda y en voz del propio Andrés Manuel López se ha escuchado de que ya no estamos pagando impuesto especial sobre el consumo por litro de gasolina y que ahora se nos está subsidiando. ¿Hasta dónde las finanzas públicas, desde tu ángulo de análisis, daría para poder soportar y continuar con este subsidio? Sí, realmente, uno de los primeros impactos que se ha dejado sentir en la economía de México, pues ha sido, o sea, como lo comentas, por el lado de los energéticos, de la gasolina, en donde, por ejemplo, hoy vimos un incremento muy importante en la cotización, en la gasolina que produce Estados Unidos, Sí, qué que es un fíjate. dato importante porque es de la que pues nosotros importamos. Sí, Entonces, al incrementar, o sea, este precio, y esto se dio después del anuncio que dio el presidente Biden, en donde ya, pues de manera explícita, prohibió las importaciones de gasolina, de gas y de petróleo provenientes de Rusia, aunque tienen una cuota de mercado pequeña, o sea, en comparación con todo el mercado estadounidense. Sin embargo, pues ya empezamos igual a ver de manera más tangible pues estos temores que existen a un posible desabasto. Y esto, pues dado que la cotización de este energético incrementó en Estados Unidos, pues de donde lo importamos, pues entonces, pues aquí recientemente se anunció que pues el estímulo que se estaba brindando a la economía, pues ya prácticamente ya se agotó y ahora hacia adelante lo que se estará dando es, como lo dices, un subsidio que pues ante una coyuntura que luce compleja, ante la posibilidad de que la economía se desacelere a nivel mundial por este conflicto bélico en Ucrania, pues lo que estaría sucediendo es que evidentemente la economía de México pues también estaría presentando un menor crecimiento. Entonces, pues sin duda no es un escenario nada sencillo porque ante una desaceleración económica lo que normalmente sucede es que los ingresos públicos también disminuyen y ante un escenario en donde pues se buscará o se ha mencionado a lo largo de toda esta administración que no se incremente o no se genere nueva deuda y ante ingresos posiblemente reducidos, pues entonces realmente el margen va a ser pues acotado y también considerando que pues este conflicto pues no sabemos si va a durar algunas semanas más o algunos meses más que se pudiera estar prolongando, que no descartamos ese escenario. Entonces, pues veremos, o sea, si realmente se pudiera compensar a través de pues el excedente que estará Claro. dejando las exportaciones por un lado, las Sí, exportaciones que nosotros realizamos de petróleo, pero también debemos de recordar que, como lo comentaba hace un momento, pues la nosotros importación. también importamos petróleo, entonces es un efecto mixto y que pues en todo caso
al final, o sea, el impacto que ya, o sea, nosotros sentiremos como consumidores, pues será que Sí. posiblemente veamos un incremento en el precio de las gasolinas en el territorio nacional, Sí. aunque evidentemente no será un incremento directo o mucho más acelerado del que veríamos si no se estuviera otorgando este subsidio. Sí, finalmente, Janet, te quiero hacer una pregunta personal que al compartirme la respuesta, pues obviamente en voz y en los oídos de las mujeres que te están escuchando, ¿cómo construye una mujer como tú un liderazgo en el sector en el que te desenvuelves? Muy bien, muchas gracias, Raimundo. Encantada de compartir mi experiencia contigo y con el auditorio. Pues realmente, pues es un sector bastante competido, en donde, pues realmente hay gente que es, pues muy capaz, y esto, pues realmente a lo que nos lleva es a un trabajo arduo. Realmente a tener pues una disciplina bastante también marcada, y pues ir construyendo todos los días pues un trabajo, o sea, un buen trabajo. A mí en lo personal pues te puedo compartir que me apasiona, me encanta lo que hago, entonces además de que tengo la fortuna de poder trabajar en ello, pues también pues yo lo tomo como un pasatiempo. ¿Ah? Entonces, pero más allá de esto, o sea, realmente te puedo decir que pues al igual que pues otras personas, igual el sector masculino, pues las mujeres nos toca trabajar duro para pues poder destacar dentro de este sector, que como ya te digo, pues realmente hay mucha competencia dentro de este. Ya lo creo que sí, nuestro reconocimiento, Janet, para ti y sobre todo que nos sigas compartiendo a través de tu conocimiento diario, cotidiano, todo lo que tú sabes. Muchísimas gracias, Janet. Encantada, Raimundo. Muchas gracias por invitarme al programa, y encantada de compartir estas opiniones contigo y el auditorio. Gracias, muy buenas noches, Janet. Bueno, pues usted Buenas acaba noches. de escuchar en Cuentas Claras toda la serie de impactos económico-financieros que la crisis por la invasión de Rusia hacia Ucrania está provocando en los mercados y lo que eventualmente estaría todavía por ocurrir. Vamos a un breve corte y al regresar tenemos una entrevista en el estudio con la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de México. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.